Ya, muy bien, hermanos, les damos la bienvenida. Estamos en la clase 28, cómo estudiar la Biblia. Vamos a orar un instante antes de comenzar. Gracias, Señor, por estos momentos de acercarnos a tu palabra y nuestros ojos se quedan maravillados por lo que encontramos en ella, en tu palabra escrita. Ayúdanos hoy día también, Señor, como tu palabra dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Eso hagas tú con nosotros, nos des crecimiento muy grande por medio de tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos. Amén. Bueno, les estaba contando un poquito de la hermana Sharon Cuevas. Ella estuvo en esto de la meta de evangelizar en Israel, lo cual es muy difícil. Es que entendemos, ya hemos ido viendo la semana pasada, ¿no? Las 70 semanas de Daniel, ¿se acuerdan? Cómo es que Israel ha quedado en un completo paréntesis, en un rincón de oscuridad, de incredulidad. Ahí Dios los ha dejado dentro de su incredulidad. Y no van a entender nada ellos acerca del Mesías hasta que en el tiempo de la tribulación recién se conviertan a Cristo, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que un judío no se pueda convertir, porque sí, hay personas judías que se convierten a Cristo. En Israel también hay iglesias cristianas, iglesias verdaderas, ¿no? Pero son muy pocas. Y el ambiente que hay ahí es absolutamente cerrado al Evangelio. Bueno, la hermana Sharon, con mucha valentía, ha estado haciéndolo. Ha estado en Israel por algunos años, pero desde que empezó la pandemia, prácticamente se cerró la puerta para personas como ella, ¿no? Viniendo del extranjero. Y en esos 3 últimos años, ella desarrolló algo que, miren, Dios mismo le ha guiado, porque en Cusco hay un barrio, algo así como barrio judío. No es en realidad un barrio judío, pero es una calle, una zona de Cusco, donde muchos turistas que llegan de Israel saben que al ir allí van a tener em, a sus paisanos judíos en esa zona de Cusco. Ustedes saben, a Cusco vienen miles y miles de turistas continuamente, ¿no? Del mundo entero. Y los judíos que llegan a hacer turismo en Cusco ya saben que ahí hay no sé cuántas cuadras serán, pero hay una zona de la ciudad donde especialmente se concentran los judíos que llegan, especialmente gente joven. Y allí la hermana Sharon ha estado ya como 3 años evangelizando a todos esos judíos que llegan. Hay que hacerlo en inglés, porque inglés pues como idioma internacional. La hermana Sharon va a venir aquí el domingo. Entonces el domingo en la mañana va a explicar todo eso, su trabajo a la iglesia. Pero el sábado en la noche, o sea, va a venir anticipado porque como viene de Vía El Salvador, un poco lejos para que llegue apurada en la mañana. Va a venir el sábado en la tarde y yo quiero pedirles que vengan el sábado a las 7 de la noche para tener una conversación informal con ella, ¿no? No es una clase formal, pero son cosas tan interesantes acerca del evangelismo de los judíos que yo les pido ya a ustedes que son yo le he explicado a ella sobre ustedes esta clase de la escuela pastoral y entonces les pido que vengan el sábado a las 7 de la noche. Estaremos así como ahora, 8:30, 8:45, un conversatorio medio informal, pero interesantísimo va a ser conversar con la hermana Sharon. Ya, entonces les espero el día sábado a las 7, ¿ok? Y a ver si hacemos un nochecito con ella acá. Eso sería buena idea. Bueno, entonces estamos terminando ya, hermanos, las 15 reglas. Está pendiente un pequeño examen de la segunda parte de las reglas, pero ya hemos llegado la semana pasada a la regla número 15, terminando las 15 reglas. Estas 15 reglas nos acompañarán todo el resto de nuestra vida, así como la Biblia
nos acompañará hasta el día de nuestra muerte, ¿no? Em, yo leo la Biblia de una manera personal. Los días pares me toca leer el los días impares leo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, hoy es 15, ¿no? Hoy me ha tocado leer Antiguo Testamento. Los días impares leo Antiguo Testamento, los días pares leo el Nuevo Testamento. Entonces voy recorriendo ambos, el Antiguo Testamento y el Nuevo, paralelamente. Bueno, esa es mi manera personal de hacerlo, pero cada uno debe hacerlo. La Biblia nos va a seguir no solo hasta el día de nuestra muerte, la Biblia es eterna. Y entonces entender estos principios bíblicos es, hermanos, increíblemente valioso e importante. Nosotros vivimos por la palabra de Dios, vivimos de ella, así como nuestro cuerpo vive del alimento, nosotros vivimos espiritualmente de la Biblia, ¿no? Por eso es tan importante aprender estos principios del estudio de la Biblia. Antes de pasar a la siguiente sección, hacemos un pequeño repaso nada más de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Entonces, eh, vamos a grandes rasgos recapitular un poquito de las 70 semanas de Daniel. A ver, y eso es en Daniel. No vamos a tratar otra vez todo, pero este repaso es necesario. ¿Cuál es la pregunta que le hace Daniel a Dios allí? A ver, ¿quién me puede decir qué le pregunta Daniel a Dios en Daniel capítulo 9? ¿Ah? ¿Perdón? Ah, sí, bueno, Daniel le pregunta sobre una profecía anterior de Jeremías, ¿no? ¿Recuerdan qué decía la profecía de Jeremías? ¿Se acuerdan? Hablamos del cautiverio de las 10 tribus del norte primero, que nunca volvieron, y del cautiverio de Judá, que Dios dijo que tendría misericordia de ellos, que serían cautivos, pero no para siempre, ¿no? ¿Cuántos años demoraría? Dios anunció. ¿Cuántos años demoraría el cautiverio de Judá, de los judíos? 70 años, ¿no? Anunciado por Jeremías. Entonces, Daniel, que es un profeta del cautiverio, Daniel no vive en la tierra de Israel, porque ellos están cautivos en Babilonia. Y Daniel le pregunta a Dios, está por cumplirse los 70 años. Y a Daniel está intrigado, ¿cómo será nuestro regreso a la tierra de Israel? Eso, ¿no? Ahora, la respuesta de Dios a Daniel, Daniel ni se imagina todo lo grande que será la respuesta de Dios, porque Dios le responde mucho más allá de su pregunta, ¿no? ¿Recuerdan? Le dice Dios a Daniel allí, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, que son 70 semanas de años. Eso es muy claro, son 70 semanas de años. O sea, 490 años. Y Dios le dice que desde que se dé la orden de restaurar a Jerusalén, esa orden fue dada por un rey Artajerjes. A partir de ese punto, ¿dónde cuenta Dios? Desde la orden de Artajerjes hasta el reino del Mesías. Pasarán 490 años. Desde que el rey Artajerjes dio la orden hasta que el Mesías comience a reinar, es decir, hasta que comience el milenio, el reino del Señor Jesús. Le dice Dios, pasarán 70 semanas de años, o sea, pasarán 490 años, ¿no? Pero entonces ahora le comienza más a explicar Dios a él y le dice, 62 semanas, 7 semanas más 62 semanas, le dice Dios, ¿no? Entonces, 69 semanas. Después de las 69 semanas, ahí Dios le anuncia, se quitará la vida al Mesías.
la crucifixión. Y después de las 69 semanas de años, o sea, desde el decreto de Artajerjes de reconstruir Jerusalén hasta la crucifixión, pasarán, Dios le anuncia de antemano, 69 semanas, que son 483 años. Y eso se cumplió con toda exactitud. Y miren, la exactitud de la profecía es tan grande que hasta el día, con precisión de un día, como les conté, ¿no? Hay un libro de Robinson creo que es, o Robertson el autor, que se llamó El príncipe que ha de venir, escrito antes de 1900, y él hace el conteo de los años con toda exactitud, y se encuentra que incluso hasta el día de la crucifixión, ahí se puede contar 483 años desde el decreto de Artajerjes hasta el día de la crucifixión. Bueno, pero ahí nomás transcurrieron 69 semanas de años, no 70. Quedó pendiente 7 años, la última semana de la profecía, ¿no? ¿Y qué ha pasado entonces? ¿Qué sucedió de la semana 69? ¿Qué pasó con la semana número 70? Hermano Beto, ¿recuerdas qué sucedió? Porque acá la profecía se cumplió hasta la muerte del Mesías, ahí dice Daniel. Pero ¿qué sucedió con la semana número 70, que es la última que no se había cumplido? Hasta aquí, ¿no? Hasta la crucifixión, sí. Hasta que fue crucificado, sí, sí. Allá. Falta una semana de años, ¿no es cierto? Falta la semana número 70. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Porque es la tribulación. La última semana de años de Daniel son los 7 años de la tribulación. Pero ¿qué ha hecho Dios entonces? El calendario de Dios para Israel, Dios lo ha congelado en ese punto del tiempo, debido a su desobediencia. Dios, no el tiempo de los gentiles, de nosotros, sino el tiempo de Israel. El calendario de Dios con ellos, con Israel, Dios lo ha dejado ahí, congelado, paralizado. Y ya van 2000 años y pico que está así Israel, en un rincón de oscuridad y de incredulidad. Ahí está hasta el día de hoy. Y recordemos un poco o expliquemos un poco cómo será la conversión de Israel, ¿no? Al contrario de nosotros, la iglesia, que somos creyentes en Cristo, nosotros seremos llevados en el arrebatamiento de la iglesia, todos los creyentes. Pero Israel no. Ellos son el pueblo de Dios de manera diferente. Son hijos de Abraham. La promesa de Dios sigue con ellos, pero no creyeron en Cristo. Ellos sí atravesarán la tribulación, todos los judíos. Ahora, ¿qué pasa si un judío se convierte a Cristo en esta época? ¿Ah? Claro, se salva, ¿no? Igual que nosotros. Pero automáticamente es incorporado a la iglesia, a la iglesia. Cualquier judío que se convierta a Cristo automáticamente entra a ser parte de la iglesia del Señor y se irá con el Señor igual, como todos los creyentes de la iglesia, ¿no? Sí. Mm, sí. Ah, ya. Mm, ah, sí. Bueno, en realidad pertenecería a ambos, ¿no? Un judío, por ser creyente en Cristo, ya es parte de la iglesia, es inevitable, es como
como que tú naciste de la familia Palomino y imposible que te salgas de ahí porque tu papá es Palomino, ¿no? Entonces, el judío que cree en Cristo, instantáneamente, al creer en Cristo, pasa a ser miembro de la iglesia del Señor. Aunque no asista a ninguna iglesia, él ya es parte de la iglesia al creer en Cristo. ¿Ve? Eso no lo puede él evitar. Él no puede decir yo soy de Israel y no soy de la iglesia. Eso no, eso es imposible, porque cualquier persona que cree en Cristo automáticamente entra a ser de la iglesia. Ahora, en realidad, pues un judío continuará siendo judío, ¿no? O sea, el judío, por ser judío, puede seguir con las fiestas judías si es que quiere. No hay ningún problema con eso, ¿no? Seguirá con la Pascua, las fiestas judías, etcétera. Pero al mismo tiempo es integrante ya de la iglesia igual que nosotros. Y además, ese judío creyente también irá con el Señor en el arrebatamiento de la iglesia. Eso, ¿por qué? Porque en el libro de Efesios dice, ahora un ratito, ¿ya? En el libro de Efesios dice que en Cristo Jesús, ese es el misterio de la iglesia, desapareció la barrera entre judíos y gentiles. En el tiempo antiguo, el único pueblo, exclusivamente, el único pueblo de Dios era Israel. Los gentiles estábamos muy lejos de llegar a Dios, estábamos excluidos de los pactos de Dios. Pero ahora, por medio de Cristo, los que estábamos excluidos de los planes de Dios, hemos hecho cercanos, dice. Estábamos lejos de Dios, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cercanos a quién? Cercanos al pueblo del pacto que es Israel. ¿Ve? Y entonces, en Cristo Jesús, en la iglesia, ha desaparecido esa barrera que excluía a los gentiles. Ahora ambos pueblos, judíos y gentiles, son un solo pueblo en Cristo Jesús. Ese es uno de los misterios de la iglesia. Y entonces los gentiles hemos llegado a entrar en los planes de Dios por medio de la iglesia. Em, pero ¿cuál es la pregunta que me has hecho tú, Mario? Ah, ya, 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 ya. Bueno, si un judío ha entrado como miembro de la iglesia al creer en Cristo, entonces lo que, lo que suponemos, hasta donde pueda yo entender que será parte de la iglesia, porque Israel es otro cuerpo distinto. Israel en el tiempo del milenio, por ejemplo, ¿no? Ellos, los creyentes de Israel, reinarán junto con Cristo. Y la iglesia también reinará junto con Cristo. Pero ¿se acuerdan la diferencia? La iglesia del Señor, nosotros reinaremos como la esposa del rey. Ellos reinarán como la familia del rey, los familiares del rey. Hay una diferencia. Sí, 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 a pesar de eso, hay una diferencia. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos del reino de Dios y el reino de los cielos. Ahí está. Como que por un rato parece que se colapsa, ¿no? Ah, ya. Ajá. Bueno, miren, todos los apóstoles, por ejemplo, eran judíos, pero fueron los fundadores de la iglesia, ¿no? Entonces, hay una diferencia. También la iglesia morará en la Nueva Jerusalén y los judíos también estarán allí en el reino de Dios, pero en una posición diferente. Es como que dos hijos. Por eso en la parábola del hijo pródigo son dos hijos. El hijo menor, el hijo rebelde, este que se va lejos de su papá para pervertirse, ese es los gentiles y que llega a ser la iglesia por el arrepentimiento, ¿no? Ese es el hijo menor. El hijo mayor es, en la parábola del hijo pródigo, el hijo mayor es Israel, que se molesta
en el campo está y él se molesta cuando el papá le hace al hijo menor una fiesta de bienvenida, se molesta grandemente, ¿no? Este tu hijo y todavía le hacen fiesta. Ese hijo mayor es Israel. Entonces los dos estaremos en el reino de Dios. Pero un judío que se convierte a Cristo el día de hoy, automáticamente es parte ya de la iglesia. Los judíos que están en Israel y que no han creído en Cristo quedarán para la tribulación. Ahora, recordamos un poquito la conversión de Israel, cómo será en la tribulación. Atravesarán, primero Israel hará un pacto con el engañador, con el anticristo, y dirán, he aquí nuestro Mesías, que lo hemos esperado. Lo recibirán al anticristo como si fuese su Mesías. Y el anticristo, muy astuto, ¿no? Hará un pacto con Israel. Pero a la mitad de la tribulación, a los 3 años y medio, el anticristo pues traicionará a Israel, que esa es su verdadera intención, ¿no? Traicionará a Israel, se meterá él, profanará el lugar santísimo de Dios dentro del templo. Entrará ahí profanando el lugar de Dios y dirá al mundo entero, adórenme a mí, yo soy Dios. Este es el lugar de Dios, aquí estoy yo y adórenme a mí. Eso hará, eso se llama la abominación desoladora, que Jesús lo recuerda en Mateo 24. Cuando vean ustedes la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, dice, entonces el que esté en su casa huya, porque en ese punto, a la mitad de la tribulación, el anticristo traicionará su pacto con Israel y se volverá un enemigo mortal de ellos. Los perseguirá a muerte los perseguirá. De tal manera que en el libro de Zacarías dice que las 2/3 de ellos morirán en esa persecución mortal. Escaparán los judíos, o todo Israel, mejor dicho, escaparán al desierto y Dios los sustentará igualito que en el Éxodo. En el desierto no hay alimento, no hay agua. Dios los sustentará, dice la Biblia, igual que en los días del desierto, del Éxodo. Ah, sí, bueno, también acá hay una cosa, ¿no?, que debemos entender. Israel es el centro del mundo entero. Ese punto exacto de Israel, el centro del mundo no es Estados Unidos, ni Rusia, ni China. El centro del mundo es Israel, el ombligo del mundo, algo así, ¿no? Cualquier cosa que suceda en Israel puede encender la chispa de la Tercera Guerra Mundial. Allí, ese es el punto donde el diablo tiene puestos sus ojos. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que Israel está destinado a ser cabeza del mundo entero en los días venideros. Satanás sabe eso. Y por eso todo el tiempo intentan destruir a Israel. Irán es el mismo país del tiempo de la reina Esther. Ese es Irán actualmente. Irán, sin ningún empacho, ha declarado ante el mundo entero que el propósito principal de ellos es la desaparición de la faz de la tierra de todos los judíos. Así tú me ibas a hacer una pregunta, Leslie. Y a eso queda en el norte, Irak, el actual Irak, ese es Irak. No, sí ha perdonado Dios muchas veces a Israel, ¿ve? Muchas, muchas, muchas veces Dios perdonó a su pueblo Israel a pesar de su desobediencia. Pero cuando ellos cometieron el pecado más grande de la nación de Israel, de rechazar a su Salvador, que ya ellos sabían que iba a venir del cielo su Salvador, su Mesías, lo rechazaron, lo crucificaron, y eso fue el pecado más grande de Israel. Aún así, Dios tiene fidelidad con ellos, ¿ve? Ellos se van a convertir a Cristo en la tribulación. Pero por ahora, todo este tiempo, Dios los ha dejado en su incredulidad, a los judíos. Ahí están en su incredulidad.
¿Qué más? Amén. Dios se acuerda del pacto que hizo con ellos, con los judíos. Jamás ha olvidado Dios su pacto con ellos. ¿Ve? En el año 1967 se juntaron todas las naciones árabes alrededor de Israel. Y eran tres contra uno, o hasta casi hasta cuatro contra uno, los enemigos de Israel. El año 1967. Y ellos dijeron, vamos a botar a los judíos al mar. Se juntaron por el norte, por el sur, por el este. Al oeste no, porque ahí está el mar Mediterráneo. Y entonces el mundo entero pensó que ahora sí llegó la destrucción para Israel. Fue al revés. ¿Sabes? Dios los protegió en esa guerra. No solo en esa guerra, en todas las guerras. ¿Sí? Sí. Ah, eso es cierto, sí. En una zona de bosque. Dos cosas usó Dios en eso que tú mencionas, Alesio. En una zona boscosa, las avispas. Dios envió millones de avispas y ellos no pudieron atravesar esa zona de bosque. Los soldados fueron vencidos por las avispas. ¿Quién mandó esas avispas? Dios. Otra cosa que Dios usó para destruir a los soldados, ¿sabe qué fue? Disentería. Disentería, o sea, el estómago. Imagínate, todos los soldados con el estómago mal. El estómago está flojo, ¿no? O sea, no puede retenerse. Claro, porque día y noche están, todo lo que comen, su estómago no lo retiene, están con diarrea. Entonces, no tiene fuerzas para la guerra porque su estómago, esas dos cosas usó Dios. Dios ha defendido a Israel todos estos últimos 70 años. En la guerra de los 6 días, ellos pensaron, vamos a destruir a Israel. ¿Qué pasó? Israel los destruyó a ellos en 6 días. Por eso se llama la guerra de los 6 días. Nunca ha habido una guerra tan rápida. En 6 días Dios los destruyó a Egipto y a Siria y a Jordania. Una cosa increíble. Todo eso porque Dios los ha protegido. Sí, muchas cosas. Por ejemplo, los egipcios en la guerra de los 6 días, el jefe del ejército de los egipcios había salido a patrullar y no estaba presente ahí en el cuartel general, estaba volando, patrullando. Mientras estaba el jefe patrullando, llegaron los aviones de Israel volando muy bajo para no ser detectados por el radar. Llegaron a los aeropuertos militares de Egipto y destruyeron todos los aviones. Mientras tanto, el cuartel, o sea, los jefes del cuartel general estaban inspeccionando por otro lado y no había quien controlara la invasión de los aviones de Israel. Todo lo hizo Dios de manera que defender. En 6 días eran tres o más de tres contra uno. Imagínate, 3 contra 1 quiere decir tú estás solito y te agarran 3 personas y te atacan, ¿no? ¿Cómo vas a poder tú contra tres que te atacan? Así era, el número de los enemigos de Israel era 3 contra 1, incluso más todavía, pero Israel en 6 días los venció a ellos. Y yo podría seguir hablando un montón de la manera como Dios los defendió. Bueno, seguimos repasando la conversión de Israel, cómo será. En la tribulación, a la mitad de la tribulación, el anticristo los traicionará a Israel. ¿Por qué es tan importante? Como vuelvo a decir, Israel es el centro del mundo. No nos olvidemos que en el tiempo del milenio Israel será el centro del mundo. Y Satanás sabe eso, ¿no? Por eso es que Satanás trata de impedir que Israel sobreviva.
em, en los días, sí, sí, hermano, sí, 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 para el mundo entero es, para el mundo entero, sí, claro, todos los no convertidos, que incluye a los israelitas también, ¿no? Porque todo creyente que se haya convertido hasta el día del arrebatamiento será llevado, ¿no? Sí, ajá, ya. Habrán las dos alternativas. Por un lado, Israel será perseguido mortalmente, eso es bien claro, ¿no? En la Biblia. Y el resto de las naciones no serán perseguidos, pero estarán obligados a recibir el sello del anticristo, que dice la Biblia con claridad, en la mano derecha o en la frente. Y por eso pues es una ridiculez decir, no, que la vacuna es el 666. La vacuna no la ponen en la mano derecha, y ni siquiera dice la mano izquierda, en la mano derecha o en la frente. La vacuna la ponen aquí en el hombro, no en la mano derecha. Ese no tiene nada que ver con el sello del anticristo. Entonces, en cuanto a Israel, a partir de la mitad de la tribulación, todo israelita será perseguido a muerte. ¿Por qué? Una vez más, porque el diablo conoce muy bien el futuro de Israel. El diablo trata de destruirlos a ellos, ¿no? Porque de por medio está el reino. El reino será de Israel, el reino del mundo entero. Es esa la razón por la que ellos quieren destruir. Es como decir, este es el heredero del reino. Lo matamos y a ver, ¿qué va a pasar? A ver, eso es lo que quiere hacer Satanás. Entonces, contra los judíos habrá una persecución mortal, tanto que morirán las dos terceras partes de los israelitas. En cuanto al resto de las naciones, no habrá esa persecución, pero sí habrá la obligación, bajo pena de muerte en realidad, de ponerse el sello, ¿no? Y el que no se ponga el sello no podrá comprar ni vender. Vivirá una vida clandestina, sin poder comprar, sin poder hacer nada. Será como una persona completamente ilegal, perseguido. ¿Quiénes serán los únicos que no se dejen sellar por el anticristo? Los que crean en Cristo. Porque aún en esos días de tribulación, el mensaje llegará a ellos. Y todo aquel que crea en Cristo no se dejará sellar del anticristo. Ellos sí serán perseguidos, ellos. Ahora, los judíos serán perseguidos no por dejarse el sello, sino simplemente por el hecho de ser judíos. Serán perseguidos a muerte, morirán las dos terceras partes de Israel. Llegarán al desierto perseguidos allá. Dios hará los mismos milagros que hizo Dios en los 40 años, dándoles el maná y el agua y todo. Ahí los sustentará Dios milagrosamente en el desierto, donde se refugiarán ellos de la persecución del anticristo. Y Dios, eh, levantará Dios este grupo de 144,000, ¿no? De Israel. 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Y ahí ellos sí no son gentiles, todos son de la nación de Israel. 12,000 de cada tribu, 144,000. Y todo indica que los 144,000 serán los misioneros que lleven el Evangelio al mundo entero, porque ellos sí serán convertidos a Cristo en la tribulación, 12,000 de cada tribu de Israel. Y como digo, todas las evidencias indican que ellos serán misioneros del Evangelio, misioneros de Cristo en el mundo entero, aquellos 144,000 israelitas. Em, sí,
Sí. Ajá, sí, sí. ¿Y qué sucederá al final ya de la tribulación? ¿No? Pasaron 7 años y al final de la tribulación. El mundo entero, las naciones, los ejércitos del mundo entero, encabezados por el anticristo, se reunirán alrededor de Jerusalén, esta vez con la idea, ¿no? Por fin vamos a destruir de la faz de la tierra a todo judío. Se reunirán para hacer la batalla allí. Y cuando Israel esté al punto mismo de la destrucción, en ese momento, en ese día, el Señor Jesús descenderá del cielo. Y la Biblia dice, todo ojo le verá, y los que le traspasaron, o sea, los judíos. En ese momento, Israel, al ver a su Salvador, por un lado, Israel verá a sus enemigos rodeándolos para aniquilarlos a todos ellos. Y al mismo tiempo verá al Señor Jesús que baja del cielo a defenderlos de la muerte. Y ese momento será el momento de la conversión de ellos. Todos los millones de israelitas que estén allí en ese día se convertirán a Cristo, no como nosotros que se convierte uno un día, otro el otro día. Ellos se convertirán en masa, como una conversión masiva, digamos así, porque verán a Cristo Jesús bajando del cielo. Y ellos dirán, Él es nuestro Salvador y nosotros lo hemos aborrecido y lo hemos matado. Y durante 2000 años lo hemos negado. Pero Él es y siempre ha sido nuestro Salvador. Y esa será la conversión de Israel, al punto de la muerte, cuando el Señor baje a defenderlos. ¿Ve? Eso es la conversión de Israel, recién allí, recién allí. Sí, debe ser. Y hay cosas que yo no puedo saber, no puedo contestar. Pero en el libro de Zacarías dice que las 2/3 partes se perderán. Sí. En Mateo 24 Jesús le dice, cuando vean ustedes, ahora esas palabras de Mateo 24 no son a la iglesia, son a los judíos. Y ahí está escrito, y muchos de ellos leerán, ¿no? No creían en el Nuevo Testamento, pero ahí van a encontrar. Cuando vean ustedes la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que quiera recoger su capa, no regrese, huya, porque ahí es donde van a morir las 2/3 partes de ellos. Escape por su vida, no regrese para sacar nada, porque el anticristo los va a querer destruir del todo. Claro, el resto del mundo gentil, muchos se convertirán a Cristo, no se dejarán sellar los que crean en Cristo y serán decapitados a precio de su vida. Todo aquel que crea en Cristo y rechace el sello de Satanás será decapitado, morirá. ¿Sí, hermana? Sí, sí. Así, así. Bueno, es muy posible que este grupo grande de 144.000 varones judíos son varones, son judíos y son 12.000 de cada tribu, ¿no? Muy posiblemente ellos se convertirán al inicio de la tribulación. Eso no, ya no sabemos eso en qué momento, pero es muy posible que ellos se convertirán a Cristo al comenzar la tribulación, porque todos los indicios indican a que ellos serán misioneros del Evangelio al mundo entero. Eso es lo que muchos comentaristas bíblicos están de acuerdo, ¿no? ¿Quién otro? Ellos serán los predicadores del Evangelio al mundo entero. Recordemos una cosa, los israelitas o los judíos, muchos siglos desde antes, están en cada país del mundo y hablan
en el país donde están hablan ese idioma, ¿no? Están esparcidos en el mundo entero los judíos. Y por esa razón, muy posiblemente todos ellos que formarán parte de los 144.000 llevarán el Evangelio. Eso es, todo indica que así será. Ellos serán los misioneros del Evangelio, los 144.000. Sí, eso. Y ahí recién lo harán, ¿no? ¿Cuántas personas que les hemos anunciado el Evangelio recordarán el Evangelio y recordarán? Yo escuché que esto iba a pasar acá y será la única manera de ser salvo en Cristo, ¿no? Negarse a aceptar el sello del anticristo. Y el destino de Israel será pues así, ¿no? Es muy diferente el destino de Israel de nosotros, la iglesia. Em, Cuando ya termine la tribulación, ellos entrarán a reinar junto con el Señor Jesús y junto con nosotros, ¿no? Nosotros, la iglesia, reinaremos como la esposa del rey. Ellos reinarán como la familia del rey. Y bueno, estábamos en el repaso, ¿no? Porque la última semana de las 70 semanas, la última semana, los 7 años son los años de la tribulación. Recién una vez que termine la época de la iglesia, una vez que la iglesia salga de este mundo, recién comenzará a correr el calendario de Dios, la última semana de Daniel, los últimos 7 años. Y recordemos que en Daniel dice, 70 semanas están determinados sobre tu pueblo, le dice Dios a Daniel, para establecer la justicia perdurable, etcétera, o sea, para que Cristo reine, para que Cristo reine. Pero llegó aquí y Dios paralizó el tiempo de ellos y hasta ahorita está paralizado el calendario de Dios con los judíos, ¿no? Eso. Bueno, entonces, terminando ya este repaso de las profecías de las 70 semanas de Daniel, ahora sí pasaremos a, miren en los manuales el siguiente punto, miren en su manual, ahí dice, ¿no? ¿Qué viene después de terminando la regla número 15? ¿Qué es lo que viene? Dice, fíjense, que dice claves para el entendimiento bíblico, dice, ¿no es cierto? Sí. Claves para el entendimiento bíblico, dice. Similitudes, cuadros y tipología. Ahí dice, similitudes, cuadros y tipología. Esta es una sección del estudio de la Biblia que nos habla. La Biblia es un libro de cuadros espirituales. Y esta parte también acerca de los cuadros que hay en la Biblia es algo que la teología desconoce casi completamente. Yo lo digo porque yo viví ese problema. Después que yo ya había completado los estudios de un seminario bíblico y todo eso, y a mí me gustaba mucho investigar, ¿no? Yo no me contentaba solo con los cursos que aprendía en el seminario. Me gustaba investigar cualquier libro que llegase a mis manos. Entonces, después que ya había terminado pues el estudio de un seminario bíblico, cuando después de algunos años recibí estas clases, la misma clase que yo les enseño a ustedes, la recibí del pastor Jeff Adams. Y yo me quedé asombradísimo. Y yo pensé, ¿por qué nadie me lo enseñó antes?
Y la explicación es esta, que la teología evangélica, no estamos hablando de una teología falsa. La teología evangélica se ha concentrado tanto en aspectos más antropológicos y filosóficos y todo eso, que ha dejado de lado estos aspectos sencillos de la palabra de Dios. Desconoce, los teólogos actuales desconocen estos aspectos de la tipología bíblica, que yo les voy a poner algunos ejemplos, aunque ya hemos visto ejemplos anteriores, ya hemos visto, ¿no? Entonces, ahí hay un acápite que dice, por favor lean el primer acápite del manual, las dos palabras más importantes de la Biblia. ¿Cuáles son las dos palabras más importantes de la Biblia? Así y cómo. Así y cómo. Son palabras comparativas. Entonces Dios utiliza en la Biblia innumerables comparaciones con la naturaleza. Con la naturaleza utiliza Dios muchas comparaciones. Más adelante vamos a ver eso también avanzando un poco en esta sección, pero Dios utiliza comparaciones en la naturaleza muy elocuentes, fíjense. Por ejemplo, Dios compara a la persona incrédula con el asno. Nosotros siempre hemos dicho, no, este es un burro, ¿no? Que no entiende nada. Dios llama a la persona incrédula un asno, o sea, un burro. Así, eso está en la palabra de Dios. Dios considera al incrédulo, mientras es incrédulo, es como un burro, un asno. Pero el que es creyente no es un asno, ¿qué es? Una oveja, una oveja del Señor. ¿Ve? Dios dice que somos ovejas de su prado. Y aún allí hay la importancia de estos términos comparativos. Dios usa muchas veces esa comparación con la naturaleza. Nosotros somos sus ovejas, ovejas de Cristo. ¿Por qué ovejas? ¿Por qué? La oveja es un animalito muy dependiente del ser humano, o sea, de su pastor. En realidad yo investigué un poco esto y encontré que ovejas vivan solas no hay. Había una investigación de un grupo de ovejas en una isla, en cierta isla, pero era un caso muy aislado y no se encuentra en el mundo entero que las ovejas se puedan criar solitas. No puede, la ovejita es muy dependiente del hombre que las cuida. En realidad la oveja es demasiado tontita para poder vivir sola. Pronto los enemigos devoran a las ovejas fácilmente y tampoco pueden encontrar los pastos, los alimentos. Entonces, por alguna razón Dios ha hecho a las ovejitas muy dependientes del hombre que las cuida, del pastor. Pero la oveja es un animal muy noble, ¿no? ¿Quién no piensa que la oveja es un animal muy tierno, muy noble? Y en la Biblia dice en Isaías que el Señor Jesús, como oveja, no, no se quejó cuando lo mataron. Yo vi eso una vez, un tío nos dejó una oveja viva, nos regaló, y nadie sabía matar la oveja. Entonces llamamos a Porfirio, el hermano Porfirio Vargas, que ahora es pastor también por la zona de Piura, él, un joven de acá de la iglesia, entonces él fue y nos ayudó. Porfirio sabía cómo lo degollar, no dijo ni siquiera ni una sola vez la ovejita, como que se dejó matar. Y ahí vi que el Señor Jesús hizo en Isaías, dice, ¿no? Como oveja al matadero, nos enmudeció.
todas esas comparaciones con la oveja. La oveja es bastante tontita, digamos así. Pronto puede morir porque no sabe cómo defenderse. Pero hay una cosa, la oveja es increíblemente sensible hacia el pastor que las cuida. Su voz, conoce la voz del pastor y en la noche se juntan tres, cuatro rebaños, pero a la mañana siguiente cada pastor los llama y las ovejas saben con quién se van, nunca se confunden de la voz del pastor. Han hecho grabaciones de la voz del pastor o del silbido, grabaciones de alta fidelidad, ¿no? Con un micrófono. Y las ovejas ni caso hacen a la grabación, nada. Distinguen increíblemente. Ponen la grabación del grito del pastor, nada las ovejas. Pero él grita a su pastor y inmediatamente sus orejitas, ¿no? La oreja de la oveja, ahí mismo. Qué cosa. Y los biólogos han investigado, la oveja puede saber, mira la cara de su pastor, la oveja puede saber si está molesto, si está contento, si está triste, si está este, apurado. La oveja distingue en la cara de su pastor todos los estados de ánimo de su pastor. Y hay una increíble dependencia entre la oveja y el pastor que las cuida. Todas esas cosas ha hecho Dios en la naturaleza para darnos a entender. Por eso dice Dios que somos ovejas de su prado, ¿no? Y estas palabras son comparativas. Sobre todo en el Antiguo Testamento, Dios usa muchas veces estas palabras, así como esto, así como el otro, en la naturaleza, así como la perdiz, así como el búfalo, así como esto, así como el otro, así será. Los escribas, los rabinos judíos, sabían, desde hace muchos siglos ellos sabían. Estas son las dos palabras más importantes en la Biblia. La comparación que hace Dios con la naturaleza. Porque al comparar, Dios compara siempre con la naturaleza. Eso es lo que hace el Señor, ¿no? Y como les acabo de decir hace un momento, los teólogos actuales tienen mucha sabiduría teológica, pero desconocen estos principios sencillos de la Biblia. Eh, Muchas veces utiliza Dios estos términos comparativos. Eh, Podemos ver algunos ejemplos. Uy, no, se quedó mi Biblia ya. Un momentito, perdón. Una de las cosas más asombrosas que Dios ha hecho es la comparación con el matrimonio. Dios nos quiere hacer entender los aspectos divinos que para nosotros no logramos entender bien porque Dios ve todas las cosas espiritualmente. Nosotros vemos con los ojos, Dios no ve delante de los ojos, Dios ve lo que es espiritual y es invisible. Además, Dios es eterno y nosotros estamos acostumbrados a mirar todo según este mundo y nada más. No entendemos las cosas divinas. Por lo tanto, Dios utiliza las cosas de la naturaleza que nosotros sí entendemos para que comprendamos. Así como el matrimonio, así es la unión entre Cristo y la iglesia.
así como el matrimonio. Cada vez que se realiza un casamiento, el novio está representando al Señor Jesús. Muy elegante, ¿no? Pero no tanto le hacen caso a él, sino a la novia, a la hermosura de la novia. Y todos ponen sus ojos en ella. Y la novia siempre, siempre, cada vez que hay un casamiento, ella está representando a la iglesia. Y él es Cristo y ella es la iglesia. Y la gente sin saberlo lo hace, pero ¿cuántas veces? No solo eso, sino que el matrimonio, toda la vida matrimonial es una representación, un teatro viviente de la unión entre Cristo y la iglesia. Y saben que la clave para resolver los problemas matrimoniales es esto. Los psicólogos nunca lo van a entender, jamás. Le dan mil explicaciones al matrimonio, pero nunca van a entender. El diseño de Dios en cuanto al matrimonio es este, ¿no? Él es Cristo, el varón, el esposo es Cristo, y ella es la iglesia. Y todo problema que se genera dentro del matrimonio siempre tendrá su solución, entendiendo que Él es una figura de Cristo y que ella es una figura de la iglesia. No hay otra forma de resolver los problemas matrimoniales. Así que el matrimonio, por ejemplo, es así como el matrimonio, así es la relación entre Dios y su Cristo y su amada esposa, la iglesia. Muy bien, eso vamos a irlo viendo de varias maneras a lo largo de este capítulo. Em, por ejemplo, vamos a ver Oseas capítulo 2. Oseas capítulo 2, el Antiguo Testamento. Este capítulo, Oseas capítulo 2, tiene que ver justamente con la tribulación, como dijimos, la persecución de ellos en los días de la tribulación. Leemos un poco entonces Oseas capítulo 2. Decid a vuestros hermanos, Ami, y a vuestras hermanas, Ruama, pleitead con vuestra madre, pleitead, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido, y quite sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, porque yo no la despoje desnuda y la haga tornar como el día en que nació, y la ponga como un desierto, y la ponga como tierra seca, y la mate de sed. Fíjense cómo en el versículo 3 está tres veces la palabra como, ¿no es cierto? Y la haga tornar como el día en que nació, en el nacimiento de la nación de Israel, y la ponga como un desierto, y la ponga como tierra seca. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de fornicaciones. Y luego nos habla ya del futuro, de la tribulación justamente. Versículo 14, avanzamos al versículo 14. Por tanto, he aquí que yo la induciré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y darle sus viñas desde allí y el valle de Acor en puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Y será que en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás marido mío y nunca más me llamarás Baali,
porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán mentados por su nombre. Y haré por ellos concierto en aquel tiempo con las bestias del campo y con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quebraré arco y espada y batalla de la tierra, y hacerlos he dormir seguros. Y desposarte he conmigo para siempre. Desposarte he conmigo en justicia y juicio y misericordia y miseraciones. Y desposarte he conmigo en fe, y conocerás a Jehová. Está hablando del tiempo de la tribulación. De nuevo, dice versículo 14, por tanto he aquí que yo la induciré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Al final del versículo dice, versículo 15, al final dice, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Hablando justamente de ese tiempo de la tribulación, donde serán llevados al desierto, pero ahí Dios preparará, miren cómo justamente Dios preparará con su corazón, el corazón endurecido de Israel será preparado en aflicción en esos 3 años y medio que permanezcan perseguidos en el desierto, y esto se refiere a ese momento, ¿no? Muy bien. Y ahora el siguiente punto, fíjense en el manual, ¿qué dice el siguiente punto? ¿Qué nos dice? Eso, muy bien. La Biblia es un libro de cuadros, y estos cuadros se descubren al comparar la escritura con la escritura. Entonces, la Biblia es un libro de cuadros, de cuadros espirituales, por supuesto, ¿no? Pongamos el ejemplo de José, cuando José es un símbolo, un tipo de Cristo muy especial, la vida de José. Y la conversión de los judíos en el tiempo de la tribulación será exactamente igual como el encuentro de José con sus hermanos. Recordemos un poquito. Otra vez, la Biblia es un libro de cuadros. Estos cuadros se descubren al comparar la escritura con la escritura. Recordemos un poquito la historia de José, ¿no? ¿Qué pasó con José Alesio? ¿Sus hermanos qué hicieron con él? Eso, lo vendieron como esclavo, ¿no? Para Egipto. Y estando en Egipto, Dios bendijo grandemente a José, y de tal manera que a través de los años llegó a ser el segundo en el reino de Egipto, el segundo después de Faraón. El único que tenía mayor poder que José era Faraón. José era el segundo en el reino, ese reino poderoso de aquel tiempo de Egipto. Y entonces, recordemos, ¿no? Ustedes se acuerdan, ¿no? Hubo el hambre, los 7 años de abundancia primero, después comenzaron los 7 años de hambre, y los hermanos de José vinieron de la tierra de Canaán hacia Egipto para comprar, porque en toda la región no había alimentos. Jacob, su padre, los manda a ellos para que compren trigo en Egipto. Y ellos llegan delante de José, sus 10 hermanos. ¿Y qué sucede cuando ellos llegaron delante de José?
¿Lo reconocieron a José? Ellos no lo reconocieron, ¿no? Se inclinaron delante de él. Y ahí se cumplió el sueño del que había tenido José cuando era jovencito. Se estaba cumpliendo el sueño de José, que sus hermanos un día se postrarían delante de José. Ellos no se daban cuenta. Este gobernador tan poderoso era su hermano. No se iban a imaginar eso, no lo reconocieron, pero José sí los reconoció a ellos. Y luego les hizo varias cosas, ¿no? José a ellos. Nunca le reconocieron en esos momentos, pero les dio el alimento sin cobrarles nada, les devolvió su dinero en la boca de cada costal. Ellos estaban espantados porque dijeron, nos han devuelto, hemos comprado trigo y nos han devuelto todo el dinero. ¿Cómo es posible esto? Y estaban asustados. En el segundo viaje que hicieron, ¿qué sucedió? José le dijo, miren la inteligencia de José, ¿no? José le dijo a su mayordomo, anda, coloca mi copa de plata, colócala en el saco del menor de ellos. Y entonces deja que avancen. Avanzaron y luego vino el mayordomo y le dijo, ¿cómo es eso que no saben que mi amo señor, mi amo José, él sabe adivinar? ¿Por qué han pagado mal por bien ustedes? Mi amo José les ha tratado bien y ustedes han pagado mal por bien, porque se han robado la copa de plata de mi señor José. Y entonces ellos dicen, no, jamás podría hacer eso, ¿cómo vamos a hacer eso? Y ponen cada uno sus costales ahí y encuentran en la copa, en el costal de Benjamín, encuentran la copa de plata. Y ellos cuando ven eso dicen, uy, nuestro hermano menor se robó la copa de... No se había robado, José le había puesto a propósito esa copa allí. Entonces dijeron, uy, cada uno se rasgó sus vestidos y dijo, uy, ya estamos perdidos. Y los llevaron otra vez de regreso donde José, y ellos llenos de temor, ¿no? Se presentan delante de José. Y ellos tratan de defenderse, mira, yo me voy a quedar de esclavo en lugar de mi hermano. Le suplico que deje ir a este mi hermano, porque su papá, o sea, nuestro padre, su hermano mayor murió, dicen, murió. Se refieren a José, su hermano mayor murió y nuestro padre está muy apesadumbrado. Y si también muere nuestro hermano menor, inmediatamente se va a morir de tristeza nuestro padre. Entonces yo le suplico a usted que me deje, Judá le dicen, que me quede yo de esclavo toda mi vida, pero que mi hermano regrese donde su padre. Ahora, ellos hablaban en hebreo y había un intérprete, porque José se hacía el que no entendía el idioma de ellos, se hacía nada más, porque sí entendía, ¿no? Si él era hebreo. Entonces el intérprete le traduce y le dice a José. Ya llegó el momento en que José no aguanta más y dice, salgan de mi presencia todos. Salieron todos los egipcios de ahí. Y José delante de sus hermanos dice que se puso a llorar a gritos en alta voz delante de ellos. Y ellos no entendían qué pasaba. Veían a este hombre tan poderoso, el gobernador de Egipto, llorando a gritos, sin saber ellos qué pasaba, por qué. Después que se calmó José y dejó de llorar, les habló en idioma hebreo. Nunca les había hablado en hebreo, ellos pensaban que él no entendía, que era un egipcio más, ¿no? Ahora José les habla en idioma hebreo y les dice, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Y les pregunta, ¿vive aún mi padre? ¿Está vivo todavía mi padre? Y ellos no saben qué contestar porque estaban aterrorizados delante de José. Recién en ese momento, recién, no se identificó de frente, sino que empezó a llorar a gritos. Y después de hacer eso, se calmó y ahí recién les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. ¿Está vivo todavía mi papá? Les pregunta, ¿no? Ellos, imagínense, no pueden entender qué ha pasado. Él es nuestro hermano.
este hombre tan poderoso, nuestro hermano. Y se quedaron sin saber simplemente qué contestar. Ahora, ese cuadro del encuentro entre José y sus hermanos, o sea, cuando él se da a conocer, recién todos sus hermanos como que les cae una venda de los ojos, porque no se daban cuenta que él era su hermano. Pensaban que era un egipcio poderoso y ahora tenían miedo porque dice que nuestro hermano menor se robó la copa de plata de él, ahora qué pasará, nos matarán a todos. No sabían, ¿no? Y de repente él les dice, este hombre poderoso, yo soy José, vuestro hermano. Ese encuentro entre José y sus hermanos es un cuadro. La Biblia es un libro de cuadros. Cuando Israel esté en el último día de la tribulación, a punto de la muerte, rodeado por los ejércitos del anticristo, listo para ser destruido, en ese momento ellos verán a Jesús bajar del cielo. Igualito que cuando José, de golpe ellos supieron, Él es nuestro hermano. Cuando Jesús baje del cielo a defenderlos a ellos dirán, Jesús al que nosotros le hemos negado durante 2000 años, Él es nuestro Salvador. Recién se caerá la venda de sus ojos, ¿no? Y de golpe entenderán que siempre fue su Salvador, pero ellos lo negaron. Así como los hermanos de José de golpe entendieron que era su hermano. Ellos no lo reconocían, pero él siempre había sido su hermano, poderoso esta vez. Ese encuentro entre José y sus hermanos es un cuadro de la conversión de Israel en el último día de la tribulación. Ahí tenemos un ejemplo. La Biblia es un libro de cuadros que se descubren comparando la escritura con la escritura. La serpiente, recuerdan ustedes, ¿no? ¿Cómo es esto de la serpiente en el desierto? A ver, ¿quién nos quiere explicar la historia de la serpiente en el desierto? Hermano Luis, a ver, explícanos cómo fue lo de la serpiente en el desierto. ¿Cómo recuerda usted? No, cuando tuvieron que hacer una serpiente y ponerla ahí en... Sí. A ver, Alessio. Ajá. Serpientes venenosas. Ajá. Eso. Ujú. Eso. Eso, el Señor Jesús menciona, ¿no? La serpiente, Juan capítulo 3. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Eh, Muy bien, Alessio, te felicito. Por el pecado de ellos, comenzaron a morir por las serpientes venenosas. ¿Y cuál fue la solución? Dios no quitó las serpientes venenosas, tampoco les dio un remedio, un antídoto. ¿Qué hizo Dios? Le dijo a Moisés, construye una serpiente de metal, de bronce, y ponla encima de un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a la serpiente, vivirá. Ese es un cuadro de Cristo. Aún eso de estar encima de un asta, encima de la cruz, ¿no? Es una figura de la cruz de Cristo. ¿Cuál es la manera en que ellos se salvaban del veneno mortal?
no tomaban ningún remedio. Las serpientes no desaparecieron. Dios no hizo desaparecer las serpientes. ¿Cuál fue el remedio? Mirando a la serpiente de bronce. Eso era todo, mirar a la serpiente. Es un cuadro de la fe. Por eso la Biblia es un libro de cuadros. La serpiente es un cuadro de la fe. ¿Cómo la persona se salva? Mirando a Cristo. Nada más, eso es todo, mirando a Cristo por medio de la fe, claro, ¿no? Y mirando a Cristo por medio de la fe, eso es suficiente para ser salvo. Y ese es un cuadro muy elocuente. Y el Señor Jesús se lo dice a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree. Lo único que había que hacer es mirar la serpiente, nada más. Lo único que hay que hacer para ser salvo es poner su fe en Cristo, mirarle a Él por la no, no con los ojos, no, porque no le vamos a mirar por los ojos, mirarle por la fe. Y eso es todo. Miraban a la serpiente y el veneno desaparecía, ya no moría. Miramos a Cristo por la fe y eso es todo. El pecado pierde su poder mortal mirando a Cristo por la fe. Sí, eso. ¿Y por qué la serpiente personifica a Cristo? ¿Por qué? Porque Cristo se hizo maldito por nosotros. La serpiente siempre es la maldición satánica. Cristo se hizo maldito por nosotros. Por eso es la figura de una serpiente, ¿no? Descansemos un minutito, hermanos, para seguir con estos ejemplos, ¿ya?
666 en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo es posible? Le dice, Jesús andó con sus ojotas, su capa, y usted tiene todo, ¿no? Tiene mansiones de 7 millones, Rolls Royce, todas las marcas, ¿no? Oro acá, oro acá, oro acá, los mejores vestidos. Y le responde, es que él vino a sufrir, yo he venido para ser ganador. El líder de 666 en Estados Unidos, uno de los líderes será, ¿no? De la 666. ¿Y qué es eso de la 666? No dice que es el no dice que es el grupo, debe ser. Un grupo debe ser, pastor. Donde están estrellas de Hollywood, están Marvel, ese de mucha plata. Jesús habló Sí, ya desde aquel tiempo, sí. Hacen una pregunta, ¿no? Que están haciendo nuestros hermanos, el sello del 666. ¿Por qué este número? Algunos números tienen significado en la Biblia. Un día hablamos de eso, ¿no? ¿Se acuerdan? Algunos números en la Biblia tienen significado. El número 1 es unidad en la Biblia. El número 2 es división. El número 3 es la naturaleza. Siempre está en tres dimensiones, pero también está la naturaleza de Dios, la Trinidad. El número 5 es relacionado a la muerte. El 6 es el número de Satanás y del hombre también. Del hombre cuando el hombre sigue a Satanás. El número 7 es el número de Dios. El número 8 es un nuevo comienzo. El número 9 es fructificar. El número 10 es los gentiles. El número 12 es Israel. Ahí están algunos números en la Biblia. No, el 4 no. Esos números son números de la Biblia. El número 1 es unidad, el 2 es división, el 3 señala la naturaleza, pero también la Trinidad. El número 5 es la muerte. El 6, el número de Satanás y también del hombre cuando sigue a Satanás. ¿Sí? No, porque no hay un significado del 4 en la Biblia, por eso. El 7 es el número de Dios. Además, el 7 es el número de lo que es completo, de lo que es perfecto también, el número 7. El 8 siempre es un nuevo comienzo. El 9 es fructificar. El 10 es el número de los gentiles. El 12 es el número de Israel. Y otro más, el número. Sí. El número 13 es el número que indica la rebelión. Y no la mala suerte. Algunos dicen, no, el 13 es mala suerte. No, el 13 no es mala suerte. En la Biblia el número 13 indica rebelión. Eso indica. Muchas cosas que el hombre hace sin darse cuenta provienen de la Biblia. El número 5 es la muerte. Y el hombre sin darse cuenta,
utiliza estos símbolos bíblicos. El Pentágono en Estados Unidos es donde está centrada la guerra, ¿no? El cuartel general de la guerra en Estados Unidos. Pentágono quiere decir cinco lados, cinco lados. Ah, seguro, sí. Pero en la Biblia el 5 es relacionado a la muerte. Y es asombroso porque aún en las cosas que el hombre hace sin darse cuenta proviene de la Biblia. Hay una canción que se llama La cama de piedra y en la canción mexicana dice, el día que a mí me maten, que sea de 5 balazos. No de 4, ni de 3, ni de 7. El día que a mí me maten, que sea de 5 balazos. El hombre lo hace sin darse cuenta. En nuestro país, ¿no? Los incas, la costumbre del quinto día, después que moría la persona, hasta ahora lo hacen en algunos lugares, el quinto día. ¿Por qué el quinto día? Viene de la Biblia eso. El quinto día lavan las ropas del muerto, del fallecido. Y en el quinto día. Y muchas cosas así relacionan al número 5 con la muerte, sin saberlo, que proviene de la Biblia eso. El número 13 no es mala suerte, es rebelión en la Biblia, ¿no? Bueno, y el número 6 es el número de Satanás y del hombre. Es que estaban preguntando los hermanos sobre el sello del 666. Ahora, otros cuadros. Vamos a ver en Juan 5, versículo 45. ¿Sí? Allá. Eh, esa reiteración de 3 veces es como la reiteración de Isaías. Isaías dice que los querubines exclamaron, ¿no? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. 3 veces santo. Y el número 6 perteneciente a Satanás y al anticristo. Es parecido, ¿no? Maldito, maldito, maldito. 666. Eso es. Sí, así. Ajá. Claro, eso. En realidad el 6 es un número que trata, está cercano al 7, pero nunca va a ser como el 7, el número 6, ¿no? Satanás imita las cosas de Dios. Satanás hace una falsificación de lo que es de Dios. En Apocalipsis está la Trinidad satánica. Está el dragón, que es el diablo, y está la bestia, que es el anticristo mismo, y está el falso profeta. Es una falsificación de la Trinidad y es como la Trinidad satánica. Satanás siempre quiere imitar a Dios. El número 6 es casi 7, pero nunca va a ser 7 el número 6. Y aunque ellos lo oculten, pero ahí está, Dios lo ha dicho. El anticristo sellará a las personas con ese número, 666, en la mano derecha o en la frente. Seguro es una marca electrónica, ¿no? Y ese chip, como contaba nuestro hermano, es un chip que ya existen esos chips electrónicos. Lo ponen por debajo de la piel y ya está. Todo aquel que crea en Cristo no se dejará sellar por el anticristo. Y eso será tajante, ¿no? Tajante, tajante. Y el que crea en Cristo, al no dejarse sellar, pues no podrá comprar ni vender, será perseguido hasta la muerte en realidad. Bueno, vamos a ver en Juan capítulo 5, en Juan 5, 45. Ahí. No penséis que yo os tengo de acusar delante del Padre.
hay quien os acusa, es a saber, Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras? Miren, el Señor Jesús está diciendo que Moisés escribió acerca de Cristo, pero el Señor Jesús no es mencionado, bueno, por su nombre no es mencionado ni una sola vez en el Antiguo Testamento, y en los libros de Moisés, que son desde Génesis hasta Deuteronomio, tampoco. No hay una mención directa al Señor Jesucristo, pero el Señor Jesús dice, porque de mí escribió Él, de mí. Y en ese tiempo no lo sabían, por eso es parte de los misterios del Nuevo Testamento, ¿no? A ver, otra pregunta de cajón que habíamos dicho. ¿Qué es un misterio dentro de la Biblia? Hermana Mirla, ¿recuerdas qué es un misterio dentro del Nuevo Testamento? ¿Sí? Eso, muy bien. Un misterio de la Biblia dentro del Nuevo Testamento, algo que permaneció escondido, oculto en el tiempo antiguo, pero que con la venida de Cristo fue revelado. Eso es un misterio bíblico. Y esto es uno de los misterios. El Señor Jesús dice, porque de mí escribió Él. Veamos un ejemplo. El arca del pacto de Dios. Dentro del templo estaba el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? A ver un ratito, ya esto borraremos. En el templo que construyeron en el desierto, o sea, el tabernáculo, y más adelante en el templo que construyó Salomón. Pero algunos algunos lugares dentro del templo. Primero estaba el atrio, o sea, un espacio grande donde entraban todas las personas, y más adentro estaba el lugar santo, y aquí estaba el altar de los sacrificios, aquí, ¿no? Y más adentro estaba el lugar santo, aquí, donde solamente entraban los sacerdotes, nadie más. Y aquí estaba el lugar santísimo. Y dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto de Dios. Era un cofre de madera, de madera muy fina, más o menos de este tamaño así. Eh, el arca estaba hecha de madera fina, recubierta de oro, recubierta completamente de oro, madera recubierta de oro. Y encima estaba lo que se llamaba el propiciatorio, dos querubines hechos de oro que miraban hacia adentro del arca. Dentro del arca estaba la presencia de Dios. Ellos le llamaban la Shekinah, la presencia de Dios. Era tan santa la presencia de Dios dentro del arca. El arca estaba aquí, ¿no? Colocada dentro del lugar santísimo. Nadie podía ingresar allí. Cualquiera que tratara de ingresar moría al instante. El único que podía entrar al lugar santísimo en una fecha señalada se llamaba el gran día de la expiación. El sumo sacerdote, la única persona en el mundo entero que podía entrar. Primero el sumo sacerdote ofrecía sangre, sacrificio por su propio pecado. Y en segundo lugar, otro sacrificio por los pecados del pueblo. Entonces, con ese segundo sacrificio, con esa sangre, entraba al lugar santísimo en el gran día de la expiación. Si no moría, era porque Dios había aceptado esa ofrenda de sangre, ese sacrificio, porque podía morir. Y le ponían una cuerda en uno de sus pies hasta afuera, de manera que si el sumo sacerdote moría, entonces lo podían jalar de afuera.
Así era. Ahora, el arca, ese cofre de madera fina recubierta de oro, en ese entonces no se daban cuenta porque era un misterio. El material del arca señala la naturaleza de Cristo, su naturaleza humana y su naturaleza divina. La madera señala la naturaleza humana del Señor Jesús, su cuerpo humano, ¿no? La madera es un material que fácilmente se puede destruir, un material frágil, así como el cuerpo de nosotros, ¿no? Que frágilmente vive el cuerpo sujeto a la muerte, las enfermedades, y no es muy difícil que uno se muera de cualquier cosa. Así la madera señala la naturaleza humana del Señor Jesús. Y el oro, porque era madera recubierta de oro, el oro señala su naturaleza divina. Y el arca era de ambos materiales, madera y oro. Cristo es esa arca, humano y divino, madera y oro. Ahí tenemos un ejemplo de lo que el Señor Jesús dice aquí, ¿no? Porque Juan 5:46, porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y claro, Moisés escribió muchas cosas de Cristo, aún sin saberlas, aún sin entenderlas. Él escribió de Cristo. Y todos esos cuadros en el Antiguo Testamento señalan al Señor Jesús. Voy a mencionar un cuadro bíblico antes que me olvide, porque estuve hace poco conversando con un tío mío que él tenía ganado. En un tiempo él hacía el negocio de ganadería y yo le pregunté al hermano de mi mamá, tío, explícame cuál es la diferencia entre el buey y el toro. Bueno, ya sabemos, la diferencia entre el buey está castrado, ¿no? Ya cuando creció, creo que al año o 2 años ya el toro le castran en sus órganos sexuales, le quitan, le cortan. ¿Por qué? A ver, vamos a ver la razón. ¿Y por qué hago esta pregunta? ¿Silencio? Eso. Sí, 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 eso. Le, le castran porque el toro es muy agresivo. Todo el tiempo el toro quiere cornear, no se deja dominar por el hombre. En cambio, el toro que ha sido castrado es buey, es un animal muy dócil. Y eso me confirmó mi tío, ¿no? Porque yo no, como no he vivido en el campo, no sé mucho, pero le pregunté y él me dijo, ¿sabe cuál es la diferencia? Mira, el toro nunca se deja trabajar nada, ¿eh? El toro quiere andar a hacer lo que él quiere, cornear por todos lados. Es muy agresivo el toro, pero el buey no es agresivo, me dijo. Y le castran para que se vuelva mansito. Entonces el buey sí es mansito. Entonces ponen dos bueyes juntos, ahí está ¿cómo se llama? El yugo, ¿no? Y los dos bueyes muy mansitos son animales nobles, trabajan para el hombre. Pero un toro que haga eso, olvídate, el toro no se deja. ¿Qué se va a dejar poner el yugo? El toro es muy macho, muy agresivo, muy bravo. El buey es mansito. Y Dios dice que toda persona que sirve al Señor es así como el buey. Nunca dice como el toro, la Biblia dice el buey. Ya no es agresivo, el buey es dócil. Y por eso Dios compara, toda persona que sirve al Señor es como el buey, que trabaja noblemente, que trabaja dócilmente, porque el toro no se deja dominar, pero el buey sí. Esas cosas simbólicas que están en la Biblia son maravillosas en realidad. Iremos mencionando otras, pero como ya estamos terminando la clase, ¿no? Los perros. No sé si se han fijado ustedes a quién Dios le llama los perros.
en la Biblia. Un término muy fuerte, ¿no? Los perros, dice, mas los perros estarán fuera, dice en Apocalipsis, fuera del reino de Dios, mas los perros estarán fuera y los fornicarios, ¿sí? Sí, todos esos. Pero también dice los perros. Y ahí en el versículo no explica quiénes son, pero dice los perros. ¿Cómo encontramos? Comparando la escritura con la escritura. Los perros son los falsos maestros, testigos de Jehová, mormones, adventistas del séptimo día, católicos, los de Ezequiel Ataucusi, los de la diosa madre, todas las doctrinas falsas. Dios le llama los perros. Y hablando de la Nueva Jerusalén, dice, mas los perros estarán fuera de la ciudad de Dios, ¿no? Los que enseñan falsa doctrina, los que falsifican la Biblia, ¿no? Sí, 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 sí. En Filipenses dice, guardaos de los perros, dice, son los falsos maestros. Un día estábamos evangelizando, hace como 2 semanas estábamos evangelizando en el parque, junto con Diego, junto con Fernando, y había una señora ahí que escuchó, estaba evangelizando Diego y escuchó. Inmediatamente la señora volteó y puso atención. Bueno, yo pensé que ponía atención para saber, ¿no? Qué es la vida eterna, la salvación. Y le comencé a hablar. Pero rapidito ya ella misma se descubrió. Me comenzó a decir, no, y usted sabe qué es lo que dice, qué es lo que está diciendo. Yo ahí mismo me di cuenta, era testigo de Jehová. Entonces yo le dije, mire, disculpe, yo no estoy para discutir. Y me alejé de ella. No, porque se aleja, que por esto, que por lo otro. Ahí mismo se distinguen los que son ellos, ¿no? No, nunca aceptarán lo que dice la Biblia. Ellos lo que hacen es negar lo que dice la Biblia, sí. Niegan a Cristo, niegan al Espíritu Santo, niegan la salvación, todo lo niegan. Y también los otros, ¿no? Las doctrinas falsas. Bueno, vamos a terminar, hermanos. Muy interesante entonces aprender, ¿no? Vamos a orar. Señor, gracias por las cosas maravillosas que encontramos en tu palabra. Danos entendimiento, Señor. Gracias porque nos haces crecer espiritualmente a través de tu palabra. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que estudian estas clases, tanto aquí presencialmente como otros que nos siguen a través del Internet, Señor. Bendice sus vidas al entrar maravillosamente y profundamente en la palabra de Dios. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga.